tema de hoy es compartimento de líquidos extracelulares y líquido intracelular. Como todos sabemos, en el cuerpo humano tenemos líquido distribuido en espacios o compartimentos que nos ayudan a mantenernos, si ustedes quieren, con vida. Gracias a esos compartimentos que contienen líquidos en una cantidad controlada, en una cantidad, en una concentración adecuada, ideal, y obviamente a una presión adecuada para cada uno de los ambientes. Entonces, este líquido en el organismo se encuentra distribuido en dos partes, en dos compartimentos grandes: el líquido extracelular y el líquido conocido como intracelular, que el extracelular también lo conocemos como intersticial, si ustedes quieren, o si quieren también líquido del espacio extracelular. Entonces, estos dos grandes compartimentos son los que contienen el líquido en nuestro cuerpo de manera total, controlada y gradual. Es así que vamos a decir que la presencia de estos líquidos en el cuerpo depende de la ingesta y la pérdida. ¿Cómo lo hace? Vamos a ver más adelante ese proceso que es tema de hoy. Estos líquidos que dependen de la ingesta y la pérdida, obviamente deben estar en una forma estable, controlada, y que para ello todos los días nosotros debemos ingerir y todos los días perdemos. El momento en que ingerimos menos de lo que perdemos, tenemos deshidratación o alteración en el volumen de líquido, y no solo líquidos, también electrolitos, porque no se olviden que decíamos que el riñón maneja electrolitos, y al manejar los electrolitos maneja el agua. Y obviamente, ¿qué pasa si perdemos menos de lo que ingerimos? De igual manera hay un desequilibrio. O al revés, si perdemos más de lo que ingerimos, entonces vamos a entrar en una descompensación que vamos a ver más adelante. Todo este compartimento que nosotros vemos, obviamente, mantiene el volumen sanguíneo, mantiene todos los líquidos que hay en el cuerpo en general, llámese en las cavidades, por ejemplo, el líquido pericárdico, el líquido pleural, el líquido sinovial, el líquido cefalorraquídeo, y obviamente están de manera extracelular y otros intracelular. Los líquidos extracelulares e intracelulares tienen una composición, si bien es cierto que están en estos compartimentos, estos se mantienen cierta característica hablando desde su composición. En otras palabras, miren, el líquido intravascular, que es la sangre, no se tiene los mismos elementos y algunos en diferentes concentraciones que los demás. En otras palabras, el líquido intravascular es diferente del intra, si ustedes quieren, intracelular e intracavitario, en este caso, del líquido pleural, por decir. Todos estos líquidos, obviamente, tienen sus componentes intra y extracelular independientemente de dónde se encuentren. Entonces, todo esto vamos a ver cómo es que funciona para que haya un constante movimiento de líquidos y de manera regulada y controlada, vital para la función del cuerpo humano. Entonces decíamos que cuando hemos visto el tema 4, transporte membrana, decíamos que existe esta clase de líquido intra y extracelular. Entonces vamos a hablar
de líquido que permanece en el cuerpo como, vamos a decir así, como en los diferentes compartimentos. Muy bien. Decíamos que el líquido en el cuerpo depende de la ingesta y la pérdida. Hablemos de el líquido que ingerimos. Cuando ingerimos agua, nosotros de manera evidente o de manera sin darnos cuenta, aproximadamente ingerimos la misma cantidad y a veces un poco más de lo que perdemos. Eso es diario. Alguien dirá, pues yo nunca tomo ni un vaso de agua al día. Evidentemente puede ser que no lo haga, pero al ingerir cualquier alimento que no sea seco, duro como piedra, está ingiriendo agua. El arroz en su estado natural, el pan, la papa, la yuca, cualquier alimento que ingeramos tiene agua, mucho más como la sandía, por ejemplo, la sandía es casi 99% agua. Entonces, tenemos ingesta diaria de líquido. Obviamente, si consumimos algún refresco, todo eso, sin darnos cuenta, ingerimos la cantidad necesaria de agua que requiere nuestro cuerpo, porque diariamente perdemos agua sin querer, queriendo, como decimos, sí o sí. Y una de las formas de perder agua que tenemos nosotros es esta pérdida, y esto tenemos que tener en cuenta siempre que el paciente esté internado. Esta pérdida insensible. El paciente solo por respirar y tener piel, en 24 horas pierde alrededor de 700 ml. Imagínense, eso es casi 1 litro en el día. ¿Cómo lo hace? No es difícil pensar que cuando nosotros respiramos sin darnos cuenta, por eso se llama pérdida insensible, sin darnos cuenta al respirar, perdemos agua. Si no, acerquémonos a un vidrio y ahí empecemos a respirar, van a ver que el vidrio se empaña. Así es, sin darnos cuenta, perdemos agua al respirar todo el tiempo. Si respiramos 12 veces por minuto o en 16 promedio, vamos a decir así, perdemos 16 veces por minuto, perdemos líquido sin darnos cuenta en 24 horas. Ahora, imagínense una persona que respire 40 veces, tiene una insuficiencia respiratoria o un problema pulmonar, entonces aumenta la frecuencia respiratoria, entonces eso hace que se deshidrate rápidamente la persona. Entonces es muy importante tener presente esta evidencia. Entonces, ¿cuánto perdemos al respirar? Alrededor a 300 o 400 ml en día solo por respirar. En el libro dice 350 más o menos. Pero no solo al respirar, también se pierde agua a través de la piel. Y no estoy hablando de la sudoración. Evidentemente, cuando transpiramos, perdemos líquido, pero eso ya no sería insensible. Vemos que estamos transpirando. Una forma de perder de manera insensible por la piel es a través de la, vamos a decir así, de la evaporación. La piel constantemente está húmeda. No estoy hablando, vuelvo a decir, de sudor. Estamos hablando lo que mantiene la piel no seca. La piel, si estuviera seca, si se secase, se rajaría. Entonces, la piel tiene una humedad normal que lo que ustedes vamos a decir, sean personas, cuando estén en la parte clínica y hagan su historia clínica, van a poner características de la piel y una de esas características van a poner piel y mucosas húmedas o elásticas. Entonces, si encontrarían pacientes que tienen piel resecada, entonces van a ver con
pérdida de la humedad o elasticidad van a reportar. En ese sentido, entonces, también a través de la piel se pierde alrededor de unos 300, 400 ml día. En otras palabras, estaríamos hablando de casi 1 litro al día sin hacer nada, sin transpirar, sin llorar, sin defecar, sin orinar, sin, vamos a decir así, sin vómitos, nada de eso. Entonces, el paciente, por estar internado nomás, si no le damos agua y le decimos NPO, tenemos que saber que él en 24 horas mínimo necesita casi 1 litro de agua para estar como está. Pero también se pierde líquido, obviamente, por la sudoración. A través de la sudoración se pierde 100 ml más o menos. Si sudamos profusamente, podemos perder hasta litros incluso. Se pierde también por la orina. A través de la orina perdemos líquido, ¿no es verdad? En orina alrededor de 1,5 litros, 1,200 litros, 1,300 litros diariamente perdemos líquido. También se pierde líquido en la defecación. Cuando defecamos, por lo menos unos 100 ml, 200 ml, si es que no tenemos de evacuaciones líquidas, ¿no? O menos ligeramente pastosa. Entonces, si sumamos todo esto, vamos a resultar que vamos a perder alrededor de más o menos unos 2 litros 400 en promedio. Entonces, prácticamente eso es real. Una persona pierde alrededor de 2 litros y medio en 24 horas. Por eso se recomienda que debe ingerir agua en esa cantidad, pero hay que tener cuidado con los electrolitos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hace? Vamos a ver más adelante. Entonces, contrarrestando todo esto de la pérdida, entonces la ingesta debe ser diaria. En este caso, se ingiere líquido de forma variable, ¿no? También, obviamente, es muy importante evitar la ingesta de líquido en volúmenes grandes y mucho menos si es solo líquido puro agua. Debe tener un contenido electrolítico y glucosa. La ingesta de líquido diario aquí nos hace una referencia más o menos que ingerimos en todos los alimentos, lo que les decía, unos 2 litros 100 más o menos. Y el cuerpo también produce líquido. Al metabolizar todo lo que ingerimos, alrededor de 200 ml solo del metabolismo se gana. De tal suerte que en 24 horas nosotros en mínimo debemos tener 2 litros 300 de agua en el cuerpo que contrarresta todo lo que hemos perdido normalmente. Este líquido se encuentra distribuido en el organismo, vamos a ver, de la siguiente forma. Si ingerimos 2 litros 100 más o menos, del metabolismo 200, estamos ingiriendo alrededor de 2 litros 300. Decíamos por pérdida, es decir, por piel, por irradiación o evaporación perdemos 350, de manera por el pulmón al respirar 350, sudor 100, S 100 y orina unos 1400, en total perdemos 2,300, entonces estaría equilibrado. ¿Qué pasa si hacemos ejercicios, transpiramos, sudamos? Podemos perder, mire, hasta por piel y todo, podemos perder hasta 6 litros 600. De ahí que es importante cuando se hace ejercicio la ingesta, la reposición de líquidos y electrolitos, no solo líquidos, por favor, porque a veces esto pasa. Toman líquidos, se deshidratan, toman bastante líquido, más de lo normal, y empiezan a perder electrolitos y luego después de un tiempo empiezan a tener calambres, alteraciones de la conciencia, de la sensibilidad de la piel y sobre todo calambres, ¿no? Y algunos problemas de la sensibilidad. Entonces es importante que tengamos presente la parte de líquidos y electrolitos, ingesta y pérdida. Entonces, es muy importante que veamos todo lo que ingerimos. No es saludable una persona que en su vida ha tomado agua 1 litro, 2 litros, que de la noche a la mañana empieza a tomar 2 litros, 3 litros día. Lo que va a
producirles un desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Por qué? Porque así como ingiere va a orinar harto. Y al orinar más como de lo normal, porque ha ingerido más de lo normal el cuerpo, no se olviden que no puede estar el volumen de líquido del cuerpo elevado ni disminuido, tiene que estar una cantidad regulada. Entonces, ¿qué hace? Has tomado 2 litros de agua, tienes que orinar 2 litros de agua en menos de 24 horas porque es excedente. ¿Y cómo lo elimina el cuerpo? A través de la orina. ¿Y cómo elimina el riñón el líquido a través de la orina? Eliminando el electrolito, sodio, sobre todo sodio, cloro y potasio. Entonces, eso siempre hay que recomendar. Obviamente que hay personas, yo he conocido un estudiante que 10 litros al día tomaba de agua pura, 10 litros. Imagínense, tenía su botellón de 2,5 litros que cargaba en su mochila y durante la clase se acababa uno de esos botellones y en la mañana ya había tomado uno de esos, en la tarde también, en la clase tomó y antes de dormir. Imagínense cuánto es 2,5 litros por 4. Pero eso él lo hacía de manera rutinaria, tanto así que no podía ya estar sin tomar líquido. Entonces, ¿cómo compensaba eso? Sirviéndose alimentos que le ayuden. Ya su riñón y su organismo estaba adaptado. Pero una persona que en su vida ha tomado eso, dice en el libro de fisiología, y es real, que con 6 litros hacemos intoxicación por agua y podemos morir. Y es real. Imagínense. O sea, uno diría, pucha, pero si el agua es lo más saludable que debería ser, mejora la piel, hace que sea más elástica, te mejora la digestión, mejora el cerebro, mejora todo. Evidentemente es real, pero dentro de lo adaptado por el cuerpo, ¿no? Hay que tener un periodo de adaptación. Obviamente tomar 2, 3 vasos de agua o 1 litro de agua en el día, si te vas adaptando, no es problema. Pero sí, si tratas de compensar y empezar a ingerir agua en gran cantidad, sí vas a tener problemas y vas a ver, es real. Haces trastornos neurológicos por problemas hidroelectrolíticos. Eso es real. Entonces, todo medido es muy bueno. El agua, el aire, el azúcar, las proteínas, los minerales, las vitaminas, todo en medida controlada es muy bueno. Pero el momento en que exageramos, empieza el desequilibrio y tenemos problemas, ¿no? Yo siempre hablo de las personas que en su vida han sido vegetarianos y de la noche a la mañana cero carnes. Eso es imposible sostener porque a las 3 semanas máximo, a las 2 semanas ya van a empezar a presentar descompensación. Todo es gradual, nada es así de golpe, ¿no? Por eso, en este sentido, entonces el agua es vital para que nosotros tengamos presente el momento de ingerir, recomendar la ingesta de agua, ¿ya? En los niños es más fácil porque los niños, el 80% de su peso corporal es agua. Tanto así que un niño si tiene vómitos y diarrea y pierde bastante líquido, en menos de 4 horas se deshidrata y puede llegar a ser una falla renal y morir. Por eso es importante que veamos esa parte. Como adultos nosotros, vamos a decir así, 2/3 partes de nuestro cuerpo es agua. 2/3 partes. Es igual que el planeta Tierra, ¿no? El planeta Tierra es 2/3 partes de agua, ¿no? Nosotros somos terrestres, iguales. O sea, el 60%, el 70% de nuestra masa corporal es agua. De ahí que se dice que una persona que pesa 100 kilos, 60 kilos es agua, ¿no? Y eso repercutido en volumen, estaríamos hablando aproximadamente 60 litros. De ahí se dice que el 60% de nuestro peso corporal es agua. Entonces, ¿y por qué es importante? Porque hemos visto que es necesario
para el transporte de nutrientes y mantener la presión y la circulación sanguínea. El transporte de nutrientes, si no hay agua, es difícil que se dé de la célula del medio interno a la célula y de la célula al medio interno de los desechos. No se olviden eso, por eso es importante. Por ejemplo, aquí en la sangre, los 5 litros está distribuido de la siguiente manera dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, decíamos que el agua, la sangre son 5 litros. De esos 5 litros, fíjense, en la circulación mayor hay la cantidad de sangre, mire, el volumen de líquido. En las arterias 13%, en los capilares 7%, y miren, en las venas 64%. Si sumamos todo esto, estamos hablando de 20 más 64 son 84 más 7 serían 84 más 7, oh, perdón, 7, aquí 20, no, corazón no se cuenta. A ver, 13 más 7, 20, más 6, 64, 84% del total de la sangre está en la circulación mayor y de eso, el 64% está en las venas. Por eso las venas son reservorios. En la circulación menor se toma en cuenta el corazón y el pulmón. Entonces, 9 más 7, 16% está en la circulación menor, de tal suerte que miren cómo se distribuye la sangre. Y así se mantiene. Eso es real. De ahí vemos que en el plasma, por ejemplo, hay 3 litros de agua extracelular. Dentro de la célula están los otros 2 litros de agua. Entonces, 5 litros de agua está en la sangre, ¿no? O sea, 3 litros fuera de las células y dentro de las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, 2 litros. Los 5 litros están dentro de la sangre. ¿Qué líquido se intercambia? El que está fuera de las células, ¿no? Aquí está el líquido extracelular con el medio intersticial. Y la membrana celular, obviamente, como toda membrana, divide los compartimentos para que no se mezclen, ¿no? Y el líquido intracelular en total en una persona estaríamos hablando de 28 litros. ¿Cómo sale esto? Si yo digo que el 60% de nuestro peso corporal es agua, si la persona tuviera 100 kilos, 60 litros de agua fuera. Aquí es diferente porque estamos tomando una persona que no pesa 100 kilos, sino 70 kilos. Entonces, si decimos que pesa 70 kilos y 60% es agua, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar 70 por 60. 4 ¿Cuánto litros 200, sería? doutor. ¿Ah? 4 litros 200 ml. Exacto. 4,200. A ver, 7 por 6 por 7, 42, ¿no ve? Entonces, 42 litros tendríamos de líquido neto en un cuerpo que pesa 70 kilos. Si yo digo que es de esos 70 kilos, del 60%, 40 es intracelular y solo 20% es extracelular. 40 más 20 es 60%. Entonces, si pesa 70 kilos, ¿cuánto será intracelular si es 40%? 28. 28 litros es intracelular. Aquí Celular. está. Exacto, Sí. ¿no es? 28 litros. Y el 20% sería 7 14 por litros. 2, 14, entonces estaríamos hablando de 14 litros. Entonces, sumado 2 son 42 litros. Y se dice que de esos, atiendan bien, de esos 60% se dice que 7% de ese líquido está dentro de los vasos sanguíneos. Multipliquemos 7 por 7, 49, ¿ves? Los 4 litros 900, ¿rica? Entonces, dentro de la sangre
tenemos, dentro de la sangre, tenemos el 7% del líquido corporal, que son los 5 litros. De esos 5 litros, se dice, del 7% de la sangre, del peso de líquido, de la cantidad de líquidos que hay en el cuerpo humano, el 7% es intravascular. De ese 7%, 5% es extracelular, o sea, es plasma. Y solo el 2% es intracelular. Entonces la sangre tiene más líquido extracelular que intracelular. ¿Se ubican? Entonces diríamos que 7 por 5, 35. Entonces 3 litros y medio sería plasma y 2 por 7, 14 sería, o sea, 1 litro 400 sería intracelular. Sumado 3 y medio más 14 son los 4 litros 900. ¿Se ubican? Entonces, de esa manera es que pueden sacar. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es que asistimos que el 20% extra y el 40% intra y dividimos intravascular, extravascular? ¿Por qué? Porque cuando una persona se deshidrata o pierde líquido, yo debo reponer ese líquido y si ustedes se dan cuenta está en función a su peso. Si yo diría que esta persona pesa 100 kilos, ¿cuánto sería extra entonces? Ya no es, ya no es como hemos dicho cuando pesa 70, ¿se acuerdan? Ahí vamos nomás a la sangre. Decíamos que el 7% del total del líquido que hay en el cuerpo es intravascular. Si esta persona pesa 70 kilos, intravascular, ¿cuánto tendría? 7 por 7, 49. Entonces, 49. 4 litros 900. ¿Qué pasa si pesa 100 kilos? 7 litros. Exacto. Entonces tendría que tener 7 litros de sangre. Y eso es real. Es por eso que una persona que pesa 50 kilos no puede donar sangre. ¿Por qué será? 7 por 5, 35. Tiene solo 3 6 litros litros y y medio. medio de sangre, que si le sacan medio litro hace una anemia severa y puede desmayarse, ¿no es verdad? ¿O no? Entonces, de ahí es la importancia de que nosotros debemos conocer eso. También es importante para reponer líquidos. Cuando una persona tiene peso mayor que una persona de 70 kilos, entonces la proporción de reponer líquidos también es mayor. Y si es niño, por ejemplo, si es el volumen de líquido en el cuerpo es mayor, es 80% de peso corporal. Entonces un niño, imagínense, de 13 años, por 24 y, a ver, que esté pesando más o menos unos 25 kilos, unos 13 años pesa mucho más, casi 37 kilos. Entonces, este niño, su cuerpo va a ser 80% agua. Por eso es que cuando un niño se deshidrata, la cantidad de por kilo peso que se administra de agua es mucho mayor. En el adulto se dice que es 40 ml por kilo peso. En el niño es 100 ml por kilo peso que se debe reponer líquido basal. Si hay vómitos, diarrea o transpira profusamente, hay que añadir ese volumen de pérdida. Si una persona pesa 70 kilos, entonces en 24 horas, ¿cuánto líquido le puede poner si es 40 ml por kilo de peso? Sin que haga nada, ni transpire, ni vomite nada. 7 por 4, 28. 2 litros 800 debo reponer en 24 horas esa persona si no puede ingerir líquido por día enteral. O sea, por suero entonces, de ahí que el suero es importante. Y el suero no es agua pura, ¿no? ¿O es agua pura? No, es líquido y electrolito. ¿Ya?
Entonces, y el glucosado, por ejemplo, el glucosado además de agua, obviamente tiene dextrosa o glucosa, ¿no? Entonces, estamos con esa premisa. Entonces, en los niños es diferente, en adulto mayor, y cuando la persona nos envejecemos, cuando llegamos a la etapa adulta, o sea, de la vejez, tenemos menos cantidad de líquido en el cuerpo que en una persona adulta joven. Un adulto mayor tiene menos cantidad de líquido en el cuerpo. De ahí que la piel se torna más seca, más delgada, la lengua, la boca seca, los ojos tienen poca lágrima, la piel, el músculo se vuelve menos hidratado y lo peor es que cuando uno envejece pierde muchos sentidos, pierde algo de la vista, los oídos, el tacto, la posesión, el equilibrio y con ello pierde el, el sentido de la sensación de tener sed. De ahí que muchos adultos mayores se descompensan, pierden el equilibrio, la digestión se hace tediosa porque en realidad están deshidratados y no tienen sed. ¿Por qué? Porque la sensación de la sed, la, el sentido que hace que tengamos sed, hay un centro de la sed en el sistema nervioso, no está bien, o sea, está funcionando al 100%. Entonces, eso es importante cuando tienen pacientes de adultos, mayores de edad. Fíjense la lengua, las mucosas. Va a haber una lengua saburral en el anciano. Aunque ustedes vean que tenga lágrima, es deshidratación. Lengua saburral, vamos a aprender qué es en semiología. En realidad es esa lengua seca, blanca, como si tuviera harina en la dorso de la lengua, ¿no? Como si tuviera una capa de harina, ¿no? Así, pero húmeda, pero ahí así blanca, ¿no? A eso nos da una idea, incluso en el niño, que hay deshidratación. Ustedes los deshidratan y muchos de esos lo hidratan, perdón, obviamente de acuerdo kilo, peso y todo, respetando estas normas. Ustedes lo hidratan y va a haber muchos de los síntomas o signos que tenía que fue la causa de consulta, van a desaparecer lentamente y de a poco, incluso va a mejorar sistemáticamente el anciano si lo hidratan de manera correcta, ¿no? Entonces, no se olviden, eso es importante. Con el examen, cuando yo les ponga cuál es el volumen de líquido, obviamente no va a entrar como pregunta de desarrollo o responder es cerrado. Lo siguiente es verdadero, por decir, una persona de 80 kilos, el volumen de líquido, ¿cuánto sería? Perdón, el volumen de sangre, ¿cuánto sería si tiene 80 kilos? 5 litros 600. Entonces yo le voy a poner persona 80 kilos, volumen de sangre es de 5 litros 600. Usted va a decir es falso o verdadero, ¿no? O una persona que tiene, no sé, 6 litros de sangre en el cuerpo, ¿cuánto pesará? Entonces vamos a sacar una regla y vamos a hacer. Entonces eso es muy importante a la hora de la clínica. No se olviden, eso es muy importante. Muy bien, aquí tenemos una representación más o menos de la composición de líquido que tenemos en el cuerpo y miren cómo es esto, si tenemos fosfolípidos, colesterol, grasas neutras, glucosa, urea, ácido láctico, ¿qué es esto? ¿Intra o extra será? Si tenemos, mire, ácido láctico, ácido úrico, creatinina, bilirrubina, sales biliares, todo esto está fuera de la célula. Entonces todo esto aparece en sangre y nosotros podemos determinar qué cantidad y qué concentración. Si tienen en sangre esta concentración, lo mismo tienen el líquido intersticial o extracelular, ¿no es verdad? Mire, todo eso hay en sangre, ¿no? Por ejemplo, hay glucosa más fuera que adentro, ¿no? Urea,
La urea es importante para el equilibrio y la ósmosis renal. Entonces, todo esto nos ayuda a nosotros a ubicarnos más o menos. Entonces, eso tenemos. Aquí decíamos líquido extracelular, intracelular, ya lo saben esto. Miren, son extra, el sodio, el cloro, ¿no? El calcio es extra, ¿no? ¿Se ubica? O es intra. Es extra. El cloro es extra, el ion bicarbonato es extra, ¿no? ¿Cuáles son intra? Aquí tenemos, ¿no? Entonces ahí está, esto ya hemos visto, esto es también en la pregunta de examen. También vemos que cualquier líquido que pongamos en el organismo se distribuye de manera inmediata y en forma uniforme. No se queda en un compartimento, lo que metamos no se queda ahí concentrado. Inmediatamente no se olviden que hay movimiento cinético, hay temperatura 37 grados. Cualquier medicamento que introduzcamos al cuerpo, llámese antibiótico, vitamina, suero, lo que introduzcamos, cualquier medicamento, corticoide, todo lo que ingresamos a la arteria, en este caso no se pone a la arteria, ¿no? A la vena se pone, todo lo que ingresa a la sangre llega en segundos y se distribuye de manera igualitaria en todo en ese compartimento. Es cierto que hay algunos, como el dentro del vaso sanguíneo, el poro capilar a veces no deja pasar por el tamaño, la carga, la forma del compuesto. Entonces, en ese lugar, obviamente que no va a distribuirse de manera igual, pero el momento en que esto le permite pasar a estas moléculas una membrana, permite pasar al otro lado, inmediatamente igual se equilibra y se distribuye. Eso no lo olviden, eso es movimiento cinético y eso es ley de la difusión en todo líquido que se utilice, ¿no? Aquí vemos entonces en ese sentido, esto por favor atiendan, todo líquido que ingrese al cuerpo debe ser isotónico. ¿Qué es isotónico? Que iso quiere decir igual, tono quiere decir turgencia, volumen, concentración. La célula tiene una, vamos a decir así, una concentración de elementos llamados intracelular, de tal suerte que todos los líquidos que hay en el cuerpo son isotónicos. Su composición es casi igual o igual al líquido intracelular. Si aquí tengo 100 moléculas dentro del líquido de la célula, cualquier líquido que yo introduzca debe tener 100 moléculas por volumen que tiene la célula. De tal suerte que cuando el líquido entra en contacto con la célula no pierde líquido ni gana líquido. Entonces es un medio isotónico. ¿Cuánto es en miliosmoles? 280 a 300 miliosmoles litro. Esta es la concentración isotónica. Pero ¿qué pasa si yo por alguna razón introduzco un líquido y hago que el medio donde está la célula, el medio interno, se vuelva hipotónico? Por ejemplo, ingerir 5 litros de agua pura. Esto va a ir a mi sangre y la sangre va a ir al medio interno. ¿Qué va a pasar en el medio interno entonces? El medio interno se va a llenar de líquido y como la célula tiene elementos o tiene osmoles, va a hacer que el agua entre a la célula se va a edematizar, se va a hinchar, como dicen, y va a entrar en lesión estallido, va a estallar y muere la célula. Es lo que pasa en la intoxicación con agua en las células cerebrales. Aumenta el líquido intracelular, se edematiza, el cerebro se comprime dentro de la calota y algunas células mueren, y lo peor es que el único orificio grande que tiene el cráneo para que salga su contenido es el agujero magnum. Y justo el agujero magnum, ¿se acuerda de la apófisis basilar del occipital? Está
sentado la protuberancia y el bulbo. Ahora imagínense que ese bulbo y la protuberancia se compriman con el cerebelo al querer salir del cráneo. Entonces produce paro cardiorrespiratorio inmediato y morimos. Por eso es importante la densidad de cualquier elemento que nosotros metamos a la sangre. Tiene que ser isotónico. Los sueros son isotónicos. Hay sueros que son hipertónicos que se ponen para diferentes actividades. Cuando hay problemas que ya van a emergencia ustedes, sí se pone hipertónico. Hay soluciones hipertónicas que a veces se usan para contrarrestar patologías que van a ver más adelante. En cambio, si yo le administro a un paciente una solución hipertónica, mire, la solución era 200 miliosmoles. ¿Cuánto es isotónico? 280 a 300. Entonces, esto no es isotónico, es hipotónico. Si yo le administro un líquido muy concentrado, un líquido re hipertónico, que tenga 360 miliosmoles, ¿qué va a pasar con la célula? Como el líquido que he metido es hipertónico, la célula tiene la gran posibilidad de perder todo su líquido porque se equilibra inmediatamente, le decíamos, ¿no? Entonces pierde líquido, se deshidrata y la persona fallece. Esto pasa en los náufragos cuando toman o ingieren por desesperación agua del mar. Cuando estamos en el mar, es mala idea tomarse agua del mar. El mar es hipertónico. Cuando tomas eso, llega a tu sangre se hace hipertónica y células, sobre todo el cerebro, pierden líquido entrando en una deshidratación franca por hiperosmolaridad y empieza a alucinar la persona y entra en un paro de trastorno cerebral y luego fallece. Entonces no se olviden, a eso llamamos función isotónica, hipertónica, hipotónica. Entonces esto es una ilustración del volumen de líquido cuando hay deshidratación, cuando hay alteración del medio osmolar, ¿no? Entonces, con esto habríamos terminado esta clase.